Hola de nuevo, vamos a seguir con el curso, con el tema 11 ya, que es el tema sobre estado límite de servicio de deformación, es decir, de flecha, el cálculo de flechas en estructuras de hormigón. Entonces, como podéis ver, vamos a dividir este tema en 4 apartados y cuatro vídeos. El primero va a ser sobre la introducción a estado límite de servicio de deformación y entender cómo se comporta una viga de hormigón y una estructura de hormigón de edificación en cuanto a flechas. Y después, en el apartado 11.2, ya entraremos al tratamiento del código estructural. El apartado 11.2 será una introducción a lo que dice la normativa actual y veremos la limitación de flechas. Este apartado va a ser muy importante, el 11.2, ya que si cumplimos una limitación en la esbeltez de la viga o del forjado, no hará falta calcular la flecha. ¿Vale? Es una tabla, de hecho, que ya teníamos en la instrucción HE y que tenemos en Eurocódigo 2 y en el código estructural, y que para edificación pues es muy importante poder cumplirla, ya que si la cumplimos nos ahorramos tener que calcular la flecha, que vendrá en el apartado 11.3, comprobación de deformaciones de la flecha mediante cálculo. El cálculo es complejo y además ha cambiado totalmente en el código estructural con respecto a lo que teníamos en la instrucción HE. En la instrucción HE teníamos una versión simplificada, ahora necesitaremos conocer la retracción y la afluencia para poder calcular correctamente la flecha. Y por último, el último vídeo van a ser unos aspectos prácticos de simplificación, podemos decir, aunque sigue siendo complejo, pero de simplificación para el cálculo de flechas. Entonces pasamos a las diapositivas y continuamos. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabéis, la deformación de una viga, de una estructura de hormigón o su flecha, es un estado límite de servicio y se hace necesario controlarlo por diferentes razones. El primero es funcional. Si sobrepasamos cierta deformación, cierta flecha, nuestros elementos estructurales pueden dejar de funcionar adecuadamente, otros para la función que ha sido proyectada. Por ejemplo, una piscina que tiene encima un pabellón polideportivo, por ejemplo, con una cancha de básquet o de fútbol sala, claro, si tuviese una deformación muy grande, pues no sería apropiado, o lo mismo si fuera para gimnasia rítmica, no sería apropiado para la función. En el caso de un edificio, las ventanas correderas o las puertas correderas de armarios o de la fachada, en el caso de tener deformaciones importantes, dejarían de funcionar bien, además de que en la mesa podríamos tener mesas que cojean, etc. Evidentemente, en depósitos, pues la función, si es contener un líquido, contener agua, pues si tenemos fisuración relacionada con la deformación, también podríamos tener problemas. Pero además, ya más allá de la funcionalidad, tenemos también el daño a elementos no estructurales, como podrían ser tabiques o cerramientos. Por ejemplo, aquí podéis ver que se ha separado esta moldura, podéis ver aquí, que se ha separado la moldura del forjado superior porque el forjado inferior ha flectado. O aquí podéis ver, por ejemplo, que aparece una fisuración. En este caso, pues es debido a, esto es un primer piso de una construcción, que en la planta baja tuvo un incendio que produjo un aumento de flecha súbito durante el incendio y por tanto hubo daños estructurales, no estructurales en tabiques debido a la deformación del elemento estructural. Y luego también por motivos estéticos. Ver una viga de hormigón fisurada pues podría ser molesto, ¿de
acuerdo? Da sensación de inseguridad, aunque estamos hablando de un estado límite de servicio y no de un estado límite último. Y el cálculo de flechas es complejo porque en estructuras metálicas, pues era muy simple, entre otras cosas, pues tenemos un modo de elasticidad bien definido y una inercia perfectamente definida. En cambio, en hormigón vamos a tener fisuración, por eso antes he mezclado fisuración con deformación porque está muy relacionado. Al tener fisuración, por ejemplo, si tenemos esta ley de momentos flectores que tenéis aquí en una viga, que como podéis ver es biapoyada con un voladizo, aparece esta ley de momentos flectores azul, el momento de fisuración es el que viene dado aquí por la línea roja, entonces donde hay fisuración no vamos a tener la inercia de la sección compuesta, completa, sino que vamos a tener una inercia que va a tener en cuenta pues, esta fisuración y que va a ir disminuyendo de la inercia de la sección total a una inercia un poquito más baja, ¿de acuerdo? Entonces la inercia va a cambiar, el módulo de elasticidad del hormigón pues también cambia con la edad, pero bueno, habrá que coger uno de referencia. El módulo de Young normalmente cogeremos de referencia el de 28 días para el proyecto, pero va a cambiar en el tiempo. Y además, en estructuras de hormigón, como ya vimos el curso anterior en estructuras de madera, vamos a tener flechas diferidas, ¿de acuerdo? De hecho, las deformaciones en el tiempo, según las cargas aplicadas, hablamos de flechas instantáneas, que son aquellas flechas producidas por cargas, que cuando actúa la carga, en ese momento se produce una flecha. Las flechas en estructuras metálicas pues serían flechas instantáneas. Pero en hormigón tenemos fluencia, como vimos en el tema dedicado a materiales. Al tener fluencia vamos a tener una flecha diferida, que es el incremento de las flechas instantáneas producidas por la fluencia. Por ejemplo, si en T1 desapuntalamos nuestro forjado y tendríamos una flecha instantánea, que sería esta que tendríamos aquí, a ese instante de tiempo T1, a partir de aquí, en estructura metálica, la flecha quedaría así constante, pero al tener fluencia, esta flecha va a ir creciendo primero más aceleradamente y luego más a poco hasta tiempo infinito, hasta práctica 5 años o más, ¿de acuerdo? Si en T2 entra otra carga, pues lo mismo, va a haber una flecha instantánea y una flecha diferida. Y lo mismo si después al final viene la sobrecarga de uso. Los tiempos podrían ser más o menos largos y pueden ser diferentes. También hablaremos de flecha total, que es la flecha total, valga la redundancia, la suma de flechas instantáneas y diferidas que se producen a lo largo de toda la historia del elemento estructural. Pero luego también en estructuras de hormigón y edificación hablamos de flecha activa, que son aquellas flechas que se producen después de la construcción de un elemento no estructural susceptible a ser dañado. Por ejemplo, de un pavimento o de un tabique. Si aquí construimos, por ejemplo, los pavimentos y los tabiques, después hay un incremento de flecha, poco a poco en el tiempo, que va a producir que el elemento estructural se deforme y que dañe al elemento no estructural que está construido sobre él. Entonces la normativa nos va a limitar tanto de diferentes formas las flechas totales y las flechas activas. La flecha activa para no dañar a otros elementos no estructurales. Bueno, en el caso de edificación, pues tenemos diferentes posibilidades y ya cada uno va a simplificar. Una posible simplificación es decir, bueno, pues a un instante T1 desapuntalamos y tenemos una fecha instantánea determinada, luego vamos teniendo fluencia. Antes de que acabe esta fluencia entra T2, que podríamos considerar aquí que entra a la vez a la tabiquería y el pavimento. Luego tenemos una flecha diferida, que es la acumulación de esta que tenemos aquí, que continúa, y por este incremento de flecha instantánea tenemos pues, más fluencia. Y ya si fuéramos a un tiempo muy largo o tiempo infinito, después vendría la sobrecarga de uso. Se pueden hacer opciones más complejas, por ejemplo, es decir, en teoría, a los 28 días que entre el peso propio, que sería el desapuntalamiento, es un periodo largo, 28 días, a 90 días que construimos la tabiquería, a 120 el pavimento, y a tiempo infinito, por ejemplo, que viene a sobrecarga de uso, o a 365 días. Hay diferentes combinaciones y de hecho cada software pues tiene dentro de sí una definición que luego algunos permiten tocar, otros no, pero que tenemos que conocer a utilizar
un software. Pues por ejemplo aquí, flecha instantánea producida por el peso propio, al descimbrar. Uy, perdonad. Luego, la fluencia entre T1 y T2, la flecha instantánea producida por la colocación de solado y tabiquería, la flecha diferida entre T2 y T3, que podría ser T infinito o no, y después la flecha instantánea debida a las sobrecargas de uso. Y para diferentes comprobaciones necesitaríamos unas combinaciones en estado límite de servicio distintas. Entonces, con este, por ejemplo, con este croquis que tenemos aquí, en el T2 hemos añadido la tabiquería y las particiones y el solado o el pavimento, pues la flecha activa sería, pues una vez que hemos construido, por ejemplo, primero, si construimos primero el pavimento, pues después la flecha que se debe a la tabiquería, la flecha diferida posterior y la producida por la sobrecarga de uso. Entonces sería la flecha activa y la flecha total sería toda. ¿De acuerdo? Pero la realidad podría ser mucho más compleja. Por ejemplo, esta figura, que viene de este libro, de una guía para utilización, una guía inglesa para utilización del Eurocódigo 2, que se llama How to Design Concrete Structures Using Eurocode 2, pues proponen, por ejemplo, este esquema, y que es interesante porque nos va a dar una información que es relevante y que luego tenemos en cuenta, de hecho, al hacer los problemas. Bueno, pues aquí a una edad determinada, por ejemplo a 7 días, removemos los puntales o las cimbras, en el caso de que sean cimbras, y entra una determinada carga. Esto es una carga y la duración en el tiempo. Claro, luego vamos a apuntalar, vamos a hormigonar la planta inmediatamente superior. Entonces, al hormigonar la planta inmediatamente superior, entra muchísima carga. Luego vamos a hormigonar, pues si apuntalamos 3 plantas, la siguiente planta, pues ya 2 plantas por arriba va a entrar menos, y luego aquí se hormigona la tercera losa más por encima. Pero fijaros, y del peso propio inicial hay que tener en cuenta el peso del proceso constructivo, la carga que se transmite al hormigonar las plantas superiores. Luego aquí pues nos dicen que acaban el pavimento, entonces por el pavimento viene una carga. Luego las particiones, aquí se rigen las particiones, en este caso los tabiques. En este caso primero han puesto el pavimento y luego los tabiques, que sería una solución clásica con un pavimento continuo y unos tabiques ligeros, ¿vale? Por ejemplo. Después, durante la construcción, durante bastante tiempo, no vienen cargas importantes más, y después, fijaros, de las cargas variables, pues nos consideran una carga casi permanente, la parte variable, y luego la parte aquí frecuente. Entonces, lo que es interesante de esta gráfica es ver que a una edad joven de la estructura va a venir una acción proveniente del hormigonado de la planta superior que prácticamente casi va a igualar a la máxima carga que tengamos en condiciones de servicio en la estructura. ¿Vale? Esto es muy importante porque esto va a suponer un nivel de fisuración y de deformación que tendremos a una edad muy joven y va a condicionar el comportamiento y la inercia. Es decir, aquí ya, si para esta carga fisuraba, pues ya va a estar fisurado, y aunque volvamos atrás y para este nivel de carga no hubiese fisuración, aquí podría ser que ya hubiese fisurado al hormigonar la planta superior. Entonces, aunque nosotros aquí podemos hacer que el nivel de carga es incremental y por tanto el nivel de flecha es incremental, hay que tener en cuenta que durante la construcción puede haber cargas muy importantes debido al proceso constructivo. Y con esto, con esta pequeña introducción, ya vamos a parar este vídeo y en el siguiente veremos cómo trata introduciremos cómo trata el código estructural el cálculo de la fecha. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención.